He venido tranquilo y me voy tranquilo. Yo sé lo que tenía que justificar y está justificado, sí. ¿Tienes la conciencia tranquila, Pachi? Muy tranquila. Pachi, pagos en B, se hizo a los jugadores, puede ser ese... No, a esa pregunta no. Casi 3 horas ha estado declarando el exmandatario rojillo Pachi Izco ante el juez Otamendi para explicar los motivos por los que se extrajeron 3 millones de euros de las cuentas del club entre los años 2003 y 2007. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Izco reabre la actualidad del caso Osasuna a través de una pieza separada que ha llevado al juez a investigar al expresidente del Club Atlético Osasuna. Había una gran expectación a las puertas de la audiencia para ver y escuchar, aunque no fuera mucho. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. La fábrica de Volkswagen Navarra atraviesa un momento dulce, no paran de salir coches y buenas noticias con cada uno de ellos. La última es el aumento de producción que se acaba de aprobar para este año, 5.200 unidades más sobre el programa previsto que deja la cifra en algo más de 280.000. Sobre la llegada del segundo modelo hay acuerdo en líneas generales entre comité y dirección para la propuesta a presentar a Alemania, salvo en la subida del IPC, algo que se espera resolver quizá mañana martes. En el Parlamento, los partidos del cuatripartito dan por buena la sentencia sobre la Ikurriña en Berriozar, apuestan por derogar la ley de símbolos y en el caso de EH Bildu esperan tener los cambios para ver la enseña vasca en las instituciones antes del verano. Hay que darle una solución ya en los próximos meses para que nuevamente, cuando llegue el verano, no tengamos que estar acudiendo a esas excepciones. Nosotros tenemos una ley de símbolos en la mochila, pero bueno, no hemos hablado de cuándo sacarla. Paso más con esa obsesión, en fin, identitaria. Que no nos lleva a ningún sitio y es abrir más enfrentamientos. En la autopista a la altura de Irurzun, esa enorme grúa continúa estabilizando la torre eléctrica que amenazaba con caer desde el pasado sábado. Unas 800 familias de localidades como Lecumberri, Larau o Araquil funcionan con grupos electrógenos para tener luz. Los coletazos del temporal de este fin de semana se reflejan hoy también en el cauce de los ríos como el Ebro o el Ega. Se siguen de cerca ante la crecida de las últimas horas. Ambos están en alerta en localidades como Andosilla o Mendavia. Y ocurrió ayer, una mujer octogenaria era rescatada de su domicilio, llevaba varios días en el suelo tras una caída. Los vecinos alertaron y los servicios de emergencias la pudieron rescatar. Dispositivos como este para avisar están siendo introducidos en los hogares donde viven mayores solos. Volveremos con Osasuna porque en lo deportivo ha sido un buen fin de semana. La victoria en extremis en Córdoba hizo justicia y los navarros retornaron a los puestos de playoff. Osasuna ya ha ganado los mismos partidos lejos del Sadar que en su propio campo y el sábado vuelve a jugar fuera. Lo hará en Lugo. Esta tarde en Bruselas se presenta el documental realizado por Navarra Televisión I Love Vino, en el que se analiza la comercialización entre Estados Unidos, España y Europa del sector del vino, con especial atención a los caldos navarros. La firma del acuerdo entre la dirección y el comité de Volkswagen está a expensas de que se acerquen posturas en cuanto a salarios del primer año de fabricación del nuevo modelo. Mañana podría cerrarse la negociación que deben presentar a Alemania para hacerse con la producción de un vehículo más en la planta de Landhaben. La propuesta de la dirección es la de congelar el salario en el primer año en la que se fabrique el nuevo modelo, algo que podría ocurrir en 2018. Se negocia para que sea la mitad del IPC de ese año. Esa es al menos la opción de la mayoría de los sindicatos que conforman UGT, Comisiones Obreras y Confederación de Cuadros, a la que aún no se ha llegado a un acuerdo. Y es la única diferencia sustancial entre las partes que volverán a reunirse mañana para analizar esta y otras propuestas. LAB, por ejemplo, ha presentado hoy una propuesta en la que considera que se podrían crear más de 800 puestos de trabajo, por encima de los 500 que calcula la empresa como máximo. Para ello establece una jornada por debajo de las 35 horas semanales, con reducción de la exposición de los trabajadores y del absentismo. A esta plataforma y otra presentada por ELA dará respuesta también la dirección en la reunión de este martes, en la que se podría poner el punto y final después de 8 reuniones entre las partes. Y es que el plazo para enviar un acuerdo a la central de Volkswagen en Alemania termina en una semana. La dirección además ha trasladado
que a lo largo de 2016 habrá un aumento de la producción del Polo. Se sube la previsión en 5.000 coches hasta alcanzar los 280.000 a finales de año. Ya a finales de enero la dirección había anunciado también una subida similar en la producción de coches en la fábrica. Navarra podría cambiar la ley de símbolos para antes del verano. El cuatripartito todavía no ha fijado las fechas, pero EH Bildu cree necesario tener la lista antes de la celebración de las fiestas y chupinazos. Propone que sea cada pleno quien decida si ondea la ikurriña en la fachada consistorial. El cuatripartito se muestra dispuesto a trabajar en la modificación. Hoy han aprobado, de hecho, una declaración institucional en este sentido. El cuatripartito muestra su compromiso de modificar la actual ley de símbolos para que la ikurriña pueda ondear en edificios públicos. EH Bildu quiere tener la lista para antes del verano. Hay que darle una solución ya en los próximos meses para que nuevamente, cuando llegue el verano, no tengamos que estar acudiendo a esas excepciones que se planteaban en la vigente ley foral de símbolos, que es lo que ocurrió el verano pasado, y que se actúe con plena normalidad. Nosotros tenemos una ley de símbolos en la mochila, pero bueno, no hemos hablado de cuándo sacarla. Pero desde luego la propuesta que Geroa Bai tiene de modificación de ley de símbolos es una propuesta absolutamente democrática. Los 4 partidos tienen que debatir y acordar el contenido de esa modificación, pero todo apunta a que serán los plenos municipales los que voten si se coloca o no la ikurriña. Podemos dar un paso más y habla incluso de consultas populares. Que pueda incluso someter a la decisión del pleno si quiere o no una consulta popular, es decir, que se respete las distintas sensibilidades e identidades que existen en esta comunidad. Estos 3 partidos del cuatripartito, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, han presentado una declaración institucional para derogar la actual ley de símbolos, a la que no se ha sumado Izquierda Esquerra, pero que sí ha votado después. En fin, que está muy bien, hablar de banderas, no nos oponemos, ya conocen nuestra posición, por lo tanto hemos votado a favor, pero para nosotros no es en estos momentos una prioridad. La oposición critica la postura del cuatripartito. Un paso más con esa obsesión, en fin, identitaria. Yo creo que no hay nada que pueda, en fin, emocionar más a los navarros que su bandera, la bandera de Navarra, la roja, con las cadenas. Una más de la agenda nacionalista, la cual entendemos nosotros que no nos lleva a ningún sitio y es abrir más enfrentamientos. Absolutamente orientada solo a los suyos. El asunto ha vuelto al Parlamento de Navarra después de que el viernes el Tribunal Superior de Justicia de Navarra no admitiera a trámite la demanda de la Abogacía del Estado contra la colocación de la ikurriña en el chupinazo de Berriozar, al considerar que estaba contemplado en la ley de símbolos por haber autoridades vascas invitadas al acto. Delegación del Gobierno ya ha anunciado que recurrirá a esa sentencia. Sobre los datos obtenidos en la campaña de prematriculación, la oposición considera que el Gobierno se ha dado de bruces con la realidad por la baja demanda de alumnos que ha dejado el modelo D en la zona no vascófona. Desde el cuatripartito, Geroa Bai y EH Bildu valoran los datos como positivos. Yo creo que si hay que dar un calificativo sería heroico. O sea, el resultado de la matriculación, vista la campaña realizada por el Gobierno, que nosotros ya le dijimos que nos parecía que era escasa, y sobre todo por la contracampaña. Yo creo que esto ya lo dijimos el otro día, por la contracampaña realizada desde algunos ayuntamientos, realizada en algunos centros, en las que a padres y madres poco menos que se les ha ahuyentado y se les ha dicho que no matricularan a sus hijos o hijas en ese modelo. Hablar de la satisfacción que tenemos. Para nosotros esto indica que desde luego la política de este Gobierno no es una política de imposición del euskera, sino de plena libertad en la elección del modelo por parte de padres y madres. No quiero ni pensar qué habría pasado si fueran, 300 los niños y niñas que hubieran elegido el modelo D. El Gobierno se ha dado de bruces con la realidad, con una realidad que dice que mayoritariamente en Navarra las familias lo que quieren es que sus hijos aprendan inglés. Y los gobiernos están para dar respuesta a las necesidades que tienen los ciudadanos, a las necesidades que tienen los navarros. Por lo tanto, esperamos que se tome nota y que en lugar de moratorias se pongan las pilas para empezar a trabajar y atender esa demanda que sí, efectivamente es algo total y absolutamente real. Pues hay un proyecto, el del Palacio de Arosteguía, que divide al cuatripartito. Hoy EH Bildu ha lanzado la pelota al Gobierno para poner en marcha una consulta popular que muestre la opinión de los vecinos sobre el proyecto urbanístico y hostelero.
Sí, el Gobierno estaría dispuesto a organizar en dicho valle una consulta democrática con todas las garantías posibles. Si el Gobierno encuentra alguna otra solución para devolverle al Ayuntamiento de Baztán lo que nunca se le debió de quitar, que son sus competencias, pues estaríamos dispuestos a analizarlo. Pero en todo caso, nosotros creemos que al final una consulta vinculante para todas las partes sería la mejor. PESIS en marcha, los informes jurídicos, el informe jurídico de los técnicos del Gobierno dicen que ese PESIS está bien hecho y que por lo tanto no cabe recurrirlo, no cabe echarlo atrás, no cabe paralizarlo, y nosotros estamos pues porque el proyecto de Arosteguía siga su marcha como corresponde. Y mañana Pedro Sánchez inicia el debate para su investidura. Hoy ha sometido a la valoración del Comité Federal la votación recogida entre las bases sobre el acuerdo con Ciudadanos. No ha habido mayores problemas. Ahora toca convencer a Podemos y al resto de partidos de izquierdas en una carrera casi contrarreloj. Javier Bazaga, adelante, muy buenas tardes. Cuéntanos qué ha dicho Pedro Sánchez. Sí, buenas tardes, Ricardo. Efectivamente, sin mayores problemas ha pasado Pedro Sánchez la prueba del Comité Federal del PSOE para someter, como dices, este acuerdo con Ciudadanos a los órganos del partido. No obstante, Pedro Sánchez sigue sin sumar los apoyos necesarios para lograr la investidura y por eso, y como no se resigna, dice, a tener una España en funciones, convocará a lo largo del día de hoy al resto de fuerzas políticas que dicen representar el cambio político en España para que se sumen a ese acuerdo y esta vez sí lograr los apoyos suficientes en esta semana clave para la investidura en la que Sánchez quiere constituir ese gobierno progresista y reformista. En el día de su cumpleaños, Pedro Sánchez puede celebrar además la bendición que le ha dado el Comité Federal del partido al acuerdo alcanzado con Ciudadanos la pasada semana, que recoge más de 200 mejoras, a pesar, dijo, de proceder de programas que no se comparten. La peor de esas medidas es mucho mejor que seguir manteniendo a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno durante los próximos 2 meses. Es por eso que afirmó no resignarse a seguir con una España en funciones, por lo que convocará a lo largo del día al resto de formaciones que representan el cambio para hacerles una oferta individualizada a cada uno de esos partidos. Durante el día de hoy, a todas aquellas otras fuerzas del cambio progresistas de izquierdas como es el Partido Socialista, les vamos a proponer un acuerdo. Una oferta al resto de formaciones políticas del cambio para que se sumen durante esta semana al cambio y pongan fin a el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Un acuerdo coherente y valiente, dijo, porque irá más allá del alcanzado con Ciudadanos, con el que reforzar el plan de emergencia social y recuperar derechos laborales. Continúa en la autopista P15 a la altura de Irurzu una grúa que estabiliza la torre de alta tensión junto a la vía y que ha obligado a cortar 2 de los 3 carriles de circulación en dirección Pamplona. Se espera que en las próximas horas quede solucionado este problema causado por el temporal del fin de semana y que dejó sin suministro eléctrico a unas 800 familias de Lecumberri, Larraun y de Araquil, donde se han instalado grupos electrógenos. Efectos de un temporal que todavía se acusa. En Tierra Estella y en la Ribera están pendientes del Ebro y del Ega, que llegan cargados de agua. La referencia se suele encontrar, como casi siempre, en Castejón, y hasta allí nos vamos para saludar a nuestra compañera Merche Añón. Merche, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Pues continuamos en Navarra pendientes de la evolución de los ríos y es que el Ebro en Mendavia y el Ega en Andosilla se encuentran ya en alerta por inundación tras las lluvias del pasado fin de semana, aunque la tendencia para ambos en las próximas horas es de estabilidad. En Estella el Ega está también en prealerta, según anuncia el Gobierno de Navarra en su página web, mientras que el Ebro aquí en Castejón alcanza ahora los 5,5 metros, con más de 1.000 metros cúbicos por segundo, que subirán mañana hasta un pico máximo de 1.500, una cifra que desde la Confederación Hidrográfica del Ebro consideran de crecida ordinaria. Pero como decimos, estas son solo previsiones. Habrá que esperar a ver en las próximas horas cómo evolucionan tanto las lluvias como la nieve que puede derretirse, la nieve que cayó el pasado fin de semana, que puede derretirse y hacer aumentar el caudal de estos ríos. Seguiremos pendientes, Ricardo, de la evolución de los mismos. Pues muchas gracias, Merche, por esa información de última hora sobre la evolución del río Ebro a su paso por Castejón. Ayer los bomberos de Pamplona rescataban a una mujer de avanzada edad que llevaba varios días inconsciente en el interior de su vivienda. Fueron los propios vecinos quienes, extrañados de ver las ventanas abiertas durante días, alertaron a los servicios de emergencia.
Los vecinos fueron quienes dieron la voz de alarma. Llevaban días sin ver a su vecina y les extrañó ver las ventanas abiertas. Llamaron a los servicios de emergencia y se confirmaron sus temores. La mujer llevaba días inconsciente, tendida en el suelo. Esta situación es más habitual de lo que podemos pensar. Muchas personas mayores viven solas y se ven envueltas en situaciones parecidas. Para hacer un llamamiento a familiares, amigos, conocidos, para que por favor se interesen de una forma continua por este tipo de personas que viven solas. Una llamada telefónica, un toque en el timbre, no cuesta mucho y es la forma de cerciorarse de que esas personas están bien y no tienen ningún problema. Hacen un llamamiento a familiares, amigos y vecinos a tejer esa red de seguridad que mantenga vigiladas a las personas mayores que viven solas. Pero además existen aparatos electrónicos que pueden ayudar, como este dispositivo, que permite realizar una llamada de emergencia. Hay unos componentes de dispositivos que además estamos poniendo en marcha ahora, como es la teleasistencia domiciliaria, que ya tiene pues también un uso muy concreto, ¿no? Que eso es un sistema de alarma 24 horas para aquellas personas que viven solas o que realmente tienen alguna situación de dependencia o de necesidad y que les apetece pues estar un poquito más apoyadas desde el punto de vista de este servicio 24 horas. Desde Cruz Roja tienen varios programas de atención al mayor en los que llaman por teléfono a personas mayores que están en riesgo para comprobar su estado y ver si necesitan alguna atención especial. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural, para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Patxi Izco asegura tener la conciencia muy tranquila. Así lo ha dicho al menos a su salida del Palacio de Justicia tras declarar casi 3 horas ante el juez. El expresidente de Osasuna está siendo investigado por la salida de 3 millones de euros extraídos del club durante su mandato. Izco asegura que ha justificado todo lo que le ha pedido el juez. He venido tranquilo y me voy tranquilo. Yo sé lo que tenía que justificar y está justificado, sí. ¿Tienes la conciencia tranquila, Patxi? Muy tranquila. Son las primeras palabras de Patxi Izco tras salir del Palacio de Justicia. El expresidente de Osasuna ha estado cerca de 3 horas declarando ante el juez como investigado en relación a 3 millones de euros extraídos del club durante su mandato. Algo sobre lo que no ha querido responder a su salida, aconsejado por su abogado. Pagos en B se hizo a los jugadores, puede ser ese... No. A esa pregunta no. Se trata de una pieza separada dentro del llamado caso Osasuna. El juez la abrió al descubrir en las investigaciones que entre 2003 y 2007 se extrajeron en metálico esos 3 millones de euros de las cuentas del club. El magistrado también investiga la denuncia contra Izco de la actual junta directiva por un presunto uso indebido de la tarjeta corporativa tras el cargo de más de 200.000 euros entre 2005 y 2012. ¿Y del uso de la tarjeta, Patxi? No contestes. Que decía que habías hecho incorrectos o Que no voy a contestaros más, no os empeñéis. Desde que está siendo investigado, esta es la primera vez que Izco se pronuncia. ¿Cómo estás llevando todos estos meses, Patxi? Se llevan, mal, pero se llevan. Esta es la llamada pieza separada B. Están siendo investigadas también otras 2 piezas separadas centradas en el sucesor de Patxi Izco, Miguel Archanco, y el que fuera director de la Fundación Osasuna, Diego Makirriain. El denominado caso Osasuna sigue aún en fase de instrucción. Bueno, pues mañana Osasuna volverá a los juzgados, pues se celebra el juicio contra Koné, en el que el club le reclama 12 millones de euros por incumplimiento de contrato. Este juicio se celebra un mes después de que el futbolista llevara a los tribunales al exmiembro de la gestora Luis Ibero y al presidente Sabalza por supuesta falsificación de su firma. La querella quedó, si recuerdan, archivada. En lo deportivo, satisfacción en la plantilla por el retorno a los puestos de playoff. Así ha vuelto Osasuna al trabajo, mañana fiesta y el miércoles comenzará a preparar el partido de Lugo. Un duelo de infausto recuerdo, si recuerdan, para los rojillos. El año pasado perdieron por 4-3, después de que los rojillos se adelantaran en varias ocasiones en el marcador y en el que se produjo la grave lesión de Loties. Los gallegos son un rival que lleva una única victoria en sus últimos 7 partidos y se encuentra en zona de nadie, con 10 puntos de ventaja sobre el descenso, pero a 7 de los playoffs. Que ganara al Lugo nos daría un paso muy importante para luego recibir al Alavés y bueno, creo que
va a ser un partido complicadísimo, como ya decía, como todos los partidos, pero creo que también estamos en una buena dinámica o en un buen estado el equipo, tanto anímicamente como físicamente, y eso lo tenemos que aprovechar. Nos vamos al mar. Fomentar la navegación prolongada y facilitar el acceso a la formación online son dos de los grandes retos de la Escuela Náutica de Navarra para este año, un año en el que cumplen un cuarto de siglo de existencia. 2016 es un año especial para la navegación foral. La Escuela Náutica de Navarra cumple las bodas de plata, toda una quimera allá por 1991 y un sueño cumplido en una tierra que no está abierta al mar. Una de las cosas que hemos podido comprobar es que es mucho más difícil mantener a flote una empresa, aunque sea una pequeña empresa, que un barco. Eso está bastante claro, con lo cual el camino no ha sido fácil, pero ha merecido la pena. Y desde luego, a pesar del tiempo que ha pasado, tenemos todavía mucha energía para seguir trabajando y mucha ilusión. Una escuela en permanente renovación y adaptación a los tiempos. En este momento estamos lanzados en un proyecto nuevo que se llama Escuela Náutica Navarra Online, que quiere decir no que vayamos a navegar virtualmente, que eso no es lo nuestro, pero sí que la parte teórica de nuestros cursos se va a proyectar más allá de nuestros territorios, ¿no? De los territorios en los que podemos hacer actividades, digamos, presenciales. Y, como no, la navegación seguirá realizándose pues donde navegamos habitualmente. Un 25º aniversario en el que afrontan importantes retos. Hay un largo camino por recorrer para descubrir las posibilidades que tiene el mar en términos de ocio, de escuela de vida, y estamos, hay que decirlo, claramente retrasados en relación a lo que ocurre en otros países. En otros países este recurso que para nuestro país, con un litoral tan extenso, es tan poderoso y de hecho tan vinculado a la actividad del turismo, de la que dependemos económicamente, está todavía en desarrollo, clarísimamente en desarrollo. Más de 3.000 alumnos han pasado por este centro en sus 25 años de historia. Del mar a la piscina, el Club Waterpolo Navarra, en su visita a la del potente Sabadell, sucumbió. El conjunto de Manel Silvestre plantó cara en los primeros minutos, pero pronto los catalanes, segundos por detrás del Atleti Barceloneta, se impusieron por 18-4. Victoria holgada para el GH Ledernet Navarcable. El conjunto navarro se mostró muy superior a un Barça venido a menos en los últimos tiempos. 3-0 venció el equipo que dirige Chema Rodríguez, que apenas sufrió y sudó para doblegar a los blaugranas. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro. La que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Son imágenes del documental I Love Vino, realizado por Navarra Televisión. Esta tarde se presenta en Bruselas, un trabajo grabado entre los viñedos del Valle de Napa en California y los de la Comunidad Foral, y en donde se aborda la comercialización, la exportación y la importación de los vinos navarros y americanos en el contexto del Tratado de Libre Comercio. La industria del vino, tanto en Estados Unidos como en Europa, es un sector consolidado que busca expandirse por nuevos mercados y que se compone en su mayoría por pequeñas bodegas, muchas de ellas de origen familiar. Bueno, es parte de ese documental que hoy se presenta en Bruselas y del que les daremos cuenta a lo largo de esta tarde. Los seguidores, por cierto, del pintor Joan Miró tienen una cita pendiente en Madrid. CaixaForum expone hasta el próximo 22 de mayo una muestra que recoge la relación del artista catalán con el objeto. En total se han seleccionado 109 obras entre pinturas, cerámicas y esculturas del fondo de la Fundación Joan Miró y de las principales colecciones de Europa y de América.
A lo largo de toda su trayectoria artística, Joan Miró mostró un interés casi enfermizo por el objeto. Lo coleccionó, lo incluyó en su obra y finalmente acabó por destruirla. La muestra que acoge CaixaForum en Madrid recoge de forma monográfica esta indagación de Miró en torno al objeto y su evolución en todas sus etapas artísticas. La exposición recorre a lo largo de 6 ámbitos esa relación de Miró con el objeto, desde la propia recolección o adquisición o lo que sea, como fuente de inspiración y su representación a través de la pintura, hasta su desmontaje de la pintura, hasta llegar a, como él decía, asesinar la pintura, tratar de romper las reglas tradicionales de la pintura, incorporar el objeto en forma de collage y de assemblage. Gran parte de la muestra la forman una serie de telas quemadas que Miró creó en 1974 para su gran retrospectiva en el Grand Palais de París, una exposición en la que el pintor quiso sacar pecho y demostrar que aún tenía mucho que decir como artista. Él añadió mucha obra producida entonces, casi a sus 81 años que tenía, porque no quería que fuera una retrospectiva al uso como de alguien que está acabado, sino de un artista vivo. Y ahí representó y expuso mucho de esa antipintura con obra lacerada, quemada, acuchillada, que tenemos una muestra importante en esta exposición. Miró y el objeto conforma una selección de fuerte impacto visual y profundo rigor científico, que incluye además obras que nunca antes habían sido expuestas en España, una oportunidad única para acercarse a la obra del artista catalán. Así nos vamos, a las 8:30 más información en la segunda edición de las noticias y a las 4 me importas tú. Feliz tarde a todos.